Es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Felipe, como se da cuenta, ya en modo optimista y en modo campaña hacia la consulta popular. Yo lo veo muy difícil, Néstor. Eso, primero, pues está claro que no tienen un plan B, o lo tienen y no lo quiso contar. No, pues no quieren, Felipe, no quieren ver plan B porque para estos efectos del Senado, ellos sienten que pueden conseguir los votos y no es descabellado. Porque el Senado, no es. El Congreso... Es que ahí hay Felipe, que hacer un... El Congreso, pues usted sabe que es maniobrable. Hay que hacer un cálculo ahí político, Néstor, sobre esta consulta. Néstor. Si el Senado se la niega, gana el gobierno. Y si se la aprueba también. Si el Senado se la niega... Gana el gobierno, porque entonces sacan la tesis que acaba de exponer el ministro Sanguino, es que se oponen Néstor, a la clase trabajadora, a los derechos laborales, les alimenta el discurso. Pero si la aprueba también, entonces tienen al Congreso en una encrucijada. Ok. Sí, bueno, pero eso es una encrucijada política, digamos, y que se resuelve pues en favor de alguien o en otro, pero lo que sí, a mi modo de ver, es preocupante es un poco la incertidumbre respecto de las reglas jurídicas que regulan esta consulta. Y me declaro un poco culpable porque yo he tenido que ver con su redacción y su diseño. La ley 134 del 94, por ejemplo, que invoca el ministro de Trabajo, pues prácticamente la redacté yo con un grupo de compañeros del Ministerio del Interior de entonces. Tiene unas ambigüedades, ¿no? Hay unos puntos que no quedaron muy claros en el tema nacional. Después esa ley se modificó por la ley 1757 del 2015 y nunca se supo si se había derogado la primera o si algunos de sus artículos habían quedado vigentes. En fin, hay un proceso de incertidumbre que comienza por la última pregunta que usted le hizo, Néstor, al ministro. ¿Qué pasa si superados los 30 días, bueno, los 20 primero y después la prórroga de 10 y el Senado no se pronuncia? Que a mí me parece el escenario político más probable. Dada la división que hay en el Congreso, me parece difícil que el Congreso llegue a un día de votación a tomar la decisión y lo que va a pasar es que se va a disolver el quórum, va a haber un nivel de tensión y seguramente de peleas que va a hacer levantar sesiones, etcétera. Y entre otras cosas, si el presidente tiene la tesis que acaba de expresar el ministro del Trabajo, que es que ganando tiempo gana él porque la puede convocar por decreto, pues al propio gobierno no le interesaría que se sometiera a votación porque en la votación puede perder. Pero eso no dice la respuesta. El gobierno eso no dice la ley. Perdón, Ricardo, el gobierno tiene la teoría y los abogados que ha consultado el gobierno, de que si el Senado no dice ni sí ni no, la pueden convocar. Pero la ley no dice claro, eso. Eso lo acaba de decir. La ley se refiere a alcaldes y gobernadores cuando hacen convocatorias regionales, pero no es específico en el tema nacional. Del gobierno eso lo acaba de decir, el ministro de Trabajo. Por eso le pregunté al ministro. Es decir, el ministro Héctor tiene la teoría de que ellos ganan con cara y ganan con sello. Claro. Eso, claro. Ganar tiempo como en un partido de fútbol, tirar el balón lejos, hacerse el lesionado, que en este caso sería romper el quórum, armar una pelotera en la plenaria, en fin, pues jugaría según eso a favor del gobierno. Yo no encuentro la norma, la estoy buscando, pues, pero no la encuentro, y Ricardo, que es más juicioso que yo en esto y ha mirado, dice que no existe una norma que expresamente le otorgue esa facultad al presidente de la República. Específicamente al presidente. Yo no la encuentro que exista, y debería recordarla, y miré las dos leyes y no la encuentro, pero puedo estar equivocado y agradecería mucho si algún oyente nos ayuda a resolver porque a mi modo de ver este es el escenario político más probable, Néstor, que el Congreso no logre tomar una decisión. Insisto, por las tensiones políticas que hay, terminaremos en peloteras, en disolución de los quórums, etcétera, y van a pasar los 20 días. Porque entre otras cosas, Néstor, si el partido termina empatado, nosotros consideramos que decidimos nosotros el marcador y entonces el gobierno toma la decisión de la convocatoria. Ahí está, así está el gobierno. Recuerden, Néstor, en el tema consulta popular. Para quien quiera opinar, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Estamos esta mañana, como siempre, en el canal de YouTube, hablando del Papa y hablando un poquito de la consulta popular. En segundo tengo el Luis Ernesto, un par de noticias urgentes, una carta muy dura
que está publicando esta mañana el ex canciller Álvaro Leiva, una carta que le dirige a su ex jefe, el presidente Gustavo Petro. Señor. Néstor, mire, recordemos, al margen de la discusión jurídica, porque creo que Héctor tiene razón sobre qué implica que no se apruebe por parte del Senado, pero al margen de la discusión jurídica, recordemos por qué llegamos a este escenario de la consulta popular. El ministro Antonio Sanguino, cuando asumió la cartera, buscó la concertación y trató que se tramitara a través de la Comisión Séptima del Senado la iniciativa, y como todos sabemos fueron 8 senadores los que la archivaron. Lo verdaderamente paradójico, Néstor, es que esos mismos 8 senadores, aquí entrevistamos por ejemplo a Miguel Ángel Pinto, que lideró la iniciativa, y él nos contó acá que él está impulsando un proyecto para los recargos nocturnos, para los dominicales. Ayer el presidente del Senado en alguna entrevista respondía a las 12 preguntas de la consulta, prácticamente a 8, si no estoy mal, le respondía que sí. Entonces, en el Senado hoy hay 4 textos de ley que son todos relacionados con reforma laboral. El Senado y los senadores que impulsaron el archivo de la iniciativa del gobierno, muchos de ellos han dicho que están de acuerdo con los recargos nocturnos, con los dominicales, con los temas de discapacidad. Pues urge que el Senado encuentre una solución a esto. Está en manos de la presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Ablel, coger esos textos y darles primer debate, y en cabeza del presidente del Senado darle segundo debate, y que haya una salida parlamentaria a este tema, porque es que no tiene sentido convocar una consulta popular por algo que puede hacer el Senado, y debería hacer el Senado. Y yo entiendo al gobierno que ante esa negativa del Senado, pues están tramitando ellos una consulta popular porque no tienen otra salida. Eso es cierto, lo podrían hacer rapidísimamente. Si el Senado aprueba eso y lo hace en un par de semanas, seguramente se ahorramos 700.000 millones de pesos. Pero bueno, es parte del debate, porque el Senado, por otro lado, no lo quiso hacer cuando tuvo la oportunidad. 7:21, rápidamente. Néstor, yo me sustraigo del debate jurídico y de los trámites, pues realmente Héctor Riveros pues tiene mucho más calificación que cualquiera de nosotros para esto. Pero sí hubo una perla del ministro Sanguino que me dejó, ¿Qué es cuál, como dicen ahora, dejó groggy. A ver. Que la reforma va a crear 94.000 empleos, y eso le parece una hazaña. La fuerza laboral de Colombia son 23 millones de personas y va a crear 94.000 empleos. O sea, es una reforma laboral para crearle empleo al 0,4% de la fuerza laboral. O sea, todo esto es para crear 94.000 empleos. Pues yo aspiro a que el doctor Sanguino, que se ha equivocado varias veces en apreciaciones sobre la consulta, se haya vuelto a equivocar otra vez. Pero esto esa fue la respuesta cuando le pregunté a Aurelio de la teoría de gente del Banco de la República de que se podrían destruir. Si es que se crean empleos, Aurelio, ¿no? empleos. No, pero no importa, Víctor. Aceptemos de que se crean 94.000. Todo esto para crear 94.000 empleos. El 0,4% de la fuerza laboral, con un programa del mismo gobierno de pleno empleo público en territorios, en municipios y departamentos, crea el triple, y no necesita todo esto, y gasta menos plata que en la consulta. Esto sí realmente ya, con esto sí ya definitivamente, Néstor, con este dato sí yo ya digo, yo creo que el Senado no debe aprobar esa consulta, y si la aprueba, cuente con mi voto de abstención, con que ese día... esa es la otra. Ese día me abstengo. Usted puede, después de esta perla de Sanguino, no hay nada que hablar. Abstenerse, o votar no, o votar sí, así que para efectos de una consulta hay varias opciones, y uno como ciudadano, Felipe, usted tendrá el derecho de no participar. Si usted no participa, no le da el voto, porque el gobierno no llegaría al umbral, ¿verdad? Claro, ese es el quid, Néstor. Si usted vota sí o vota no, le está ayudando al gobierno en el umbral. Si usted se abstiene, no. El umbral son 13 millones de votos. Por eso, 13,600. Esta fue una jugada política muy hábil de Petro. Gana con cara o con sello. Si se lo niegan, gana. Si la autorizan, también gana. Y le permitió pasar a la ofensiva y poner a la defensiva la oposición. Yo no creo que gane con cara y sello. Si llega a haber consulta y no llega a los votos de la consulta... No importa porque le sirve... Imagínese una campaña... derrota electoral de Petro, ¿cómo que no importa? Derroche de recursos. No, serían 3 meses de discusión de un tema que le va a llegar a los ciudadanos más distantes de la política, esos que normalmente no votan. Imagínense en la televisión 3 meses estas preguntas, eso ya de por sí sería una gran victoria.
Pero ¿cuál victoria? Para el gobierno, porque le permite, es que acuérdese que una elección no es solamente el resultado electoral, sino cómo le permite tomarse la agenda pública, la agenda electoral. No, eso me parece que no es. Una consulta popular es alrededor de ganar o perder. Aquí no es así porque una consulta lo que permite desde hoy es tomarse la discusión pública y poner a la opinión pública y al electorado de un lado o del otro. O sea, nos vamos a gastar 700.000 millones de pesos este es el resultado del bloqueo de la jornada diurna. Este es el resultado de que en el Congreso la oposición tiene como única política bloquear. En vez de mejorar las reformas, proponer cosas, bloquea. Esa es una manera de verlo. La otra, Álvaro, es que Petro se está anticipando a las elecciones del año entrante. Claro, desde hace rato. Es que la oposición y el gobierno están jugando a eso hace mucho tiempo. Pero la Constitución también hay que aceptar, permítame privilegia las consultas al pueblo. Lo que pasa es que los constituyentes fueron absurdos. Debilitaron los partidos y la democracia indirecta en el Congreso para privilegiar las consultas al pueblo, pero le pusieron un umbral tan alto que dejaron al país en una situación dificilísima, porque tenemos un Congreso que ni hace ni deja hacer, le tiene pavor a las reformas, no hace cambios importantes. Ese es el cuento de Petro. Y el sistema de consultas al pueblo, eso que privilegia la Constitución, tiene un es la teoría de Petro, Álvaro. Eso no es, eso no es la teoría de Petro, es la teoría de Álvaro. Es la teoría suya y la de Petro. Es mi teoría, no es cierto. No es la teoría de Petro. No es que el Congreso ni hace ni deja hacer. Eso lo vengo diciendo yo desde antes de Petro. En estos micrófonos usted me ha oído. Llevo años en eso, diciendo que tenemos un sistema político totalmente paralizado. Lleva 3 años. En una sociedad que necesitamos cambios. Antes de Petro. No trate de reducir lo que digo a estoy diciendo que el suyo es el discurso del presidente Petro, que dice que el discurso del presidente es víctima de un bloqueo institucional. Y ahora estoy diciendo que el Congreso no lo ha dejado gobernar. Y el Congreso lo que hizo fue tomar una decisión autónoma. Yo estoy diciendo que es un sistema político que no hace reformas de fondo desde el 91. La única reforma más o menos importante fue la de la paz. Porque por una cantidad de razones ideológicas y básicamente porque este sistema político se dedicó a autopreservarse, pero no interpreta. Por eso en las elecciones presidenciales el pueblo les da una muenda. Es cierto. Pero luego en las legislativas vuelven y toman control. Al que usted perteneció, en el de Gaviria, ¿sabe cuántas reformas se hicieron legales y constitucionales? 7, reforma administrativa, financiera, constitucional, económica, apertura económica. Aquí todos los gobiernos han hecho reformas. Pero lo que pasa es que las hacen con cierto nivel de consenso y con cierto nivel de agilidad y habilidad política. Claro, pero adicionalmente y yo no creo francamente, Néstor, esa teoría de que el gobierno gana con cara y con sello, Néstor. Hay un escenario que es probable, digamos, no es un escenario sacado del sombrero ni nada, y en el que el gobierno queda muy, muy mal, que es que efectivamente se haga la consulta y la votación quede muy por debajo del umbral, como es bastante posible considerando los históricos de votación en Colombia. Es decir, que finalmente esto, recordemos, el umbral es un poco más de 13 millones de votos, que la votación termine siendo 9, 8 millones de votos, algo así. Esto es muy serio políticamente para el gobierno, porque es que con la consulta lo que se está poniendo sobre la mesa es la tesis esa de que el gobierno tiene un gran respaldo popular, que callan los medios hegemónicos, que las encuestas de los medios hegemónicos no reflejan, etcétera, etcétera, todas esas tesis, pero que sí se va a movilizar en defensa de la reforma laboral del presidente Petro. Inicialmente era de las reformas sociales, de modo que ese escenario desinfla muy fuertemente ese capital político que el gobierno reclama, Néstor. Entonces yo no creo que sea tan cierto que el gobierno gane con cara y con sello. Pero además, Andrés, lo que le decía Néstor, hay que solo revisar la historia reciente, Néstor. Es que para el gobierno no es inocuo y no le da lo mismo ganar, Néstor, o perder la consulta popular. Hay que revisar la historia reciente. María Consuelo, permíteme, revisar la historia reciente, y yo mismo pues fui testigo perdedor de lo que implicó haber sometido a votación el acuerdo de paz y perder el plebiscito por la paz. Recordemos que nadie esperaba que hubiera un sector político que liderara una alternativa por el no. En ese momento el gobierno, con algo de ingenuidad, y creo que ese fue quizá el principal error del expresidente Juan Manuel Santos, haber buscado una refrendación por la vía de las urnas. ¿Y qué pasó después de que perdieron el plebiscito? Pues se perdió el plebiscito, nadie esperaba que liderara una opción por el no. Después.
Claro, es que lo que pasó fue eso, justamente la opción que lideró el no solo ganó el plebiscito, sino que se empoderó, y recordemos que pues ese triunfo del no fue el que pavimentó el camino para que regresara el Centro Democrático al poder en cabeza del expresidente Iván Duque. Entonces, pues claro que tiene una consecuencia política perder una consulta popular. Pero adicionalmente hay otra cosa, también, una diferencia, Héctor, María Consuelo. La diferencia fundamental entre estar en campaña y gobernar es que en campaña solo hay consignas. Nadie dice cómo va a hacer las cosas, simplemente se enuncian programas y se enuncian consignas y se resaltan los derechos, y entonces ahí hay eslogans y hay panfletos y hay publicidad. Eso hacen las campañas. Los gobiernos precisamente tienen que volver eso realidad. Y si después de 3 años de gobierno, el gran triunfo de Gustavo Petro y de su equipo político es prolongar la campaña y no llevar nada de eso a la realidad, por supuesto que es una derrota, porque es que no están diciendo cómo van a convertir esas consignas de las preguntas en realidad. O sea, es que aquí nadie está hablando de recursos, aquí nadie está hablando de los empleos reales. Llegan con información completamente errática a sustentar los argumentos. Entonces, sencillamente prolongar esto es una falacia. Prolongar la discusión y seguir diciendo queremos, o sea, unas preguntas además tramposas, llenas de sofismas, lo que hacen es garantizar que el gobierno ya tiró los guantes sobre los cambios que quería hacer, porque no hay ningún logro en este gobierno. Lo que pasa es que en este caso en particular, la retórica. Para quien quiera opinar. Lo que pasa es que en este caso en particular puede decir que el Congreso le negó la propuesta. Es que en este caso en particular lo que dice María Consuelo es cierto, pero en este caso en concreto pues el gobierno sí tiene la respuesta, que yo presenté un proyecto de ley al Congreso para lograr eso y en el Congreso me lo niegan. Entonces pues que tampoco ahí sí el sustentaba nada, Héctor, por eso se hundió. Pero ahí ya viene una discusión, o sea, no importa, digamos, yo en general estoy de acuerdo con los argumentos de María Consuelo sobre lo mal sustentado, lo que ustedes quieran, pero para los ciudadanos, para la mayoría de los ciudadanos, aquí evidentemente hay una disyuntiva. El gobierno está proponiendo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores formales y el Congreso cree que no debe hacerse, que así como estamos bien. Y claro que esa discusión, como la acabo yo de plantear, pues la pierde cualquiera en un país como Colombia. No es, o sea, en un país como Colombia todo el mundo quiere, todo el mundo quiere. Esa es la trampa en la que no hay que caer. Claro, trampa o no, pero ahí es en lo que estamos. No importa si los argumentos son ciertos o no, pero el ciudadano lo entiende así. No, es que resulta que usted está hablando de los ciudadanos y no se puede atribuir la palabra a los ciudadanos, porque le recuerdo que la mayoría del país es informal, no se va a beneficiar absolutamente de nada de esta reforma laboral. Claro, pero tiene un primo, un tío, un hermano que es formal. Esa es la mayoría de los ciudadanos. No, es que usted está hablando de un pedacito que por lo demás es la minoría, que es la que se beneficia con esto. Pero mire, Néstor, yo lo que creo es que esto lo que muestra es que a mí pues me gustan los mecanismos de participación ciudadana, siempre los he promovido, etcétera, pero este en particular me parece que es muy inconveniente por muchas razones, pero particularmente por el ambiente de tensión política y por el nivel de discusión pública. Aquí, por ejemplo, en este, que es una cosa casi entre amigos y tal, tenemos unas diferencias muy grandes y usamos argumentos sofísticos y exageramos y etcétera. Imagínese usted eso llevado a la plaza pública entre personas que no tienen el nivel de aprecio e información que tenemos nosotros. Eso se vuelve una cosa durísima. Pero segundo, en víspera, Héctor, súmele, en víspera electoral, que no es por coincidencia, que es como el gobierno lo pero tiene segundo, diseñado. Y déjeme decir esto, que es importante. Que el tema de las reglas y de la discusión sobre las reglas a mí me preocupa mucho. Aquí a un colega profesor del externado me envía la respuesta a la pregunta que yo tenía de si existía la norma que permitía que el presidente convocara si el Senado no se pronuncia, y efectivamente en el artículo 33, en el literal C de la ley 1757 dice lo siguiente, Néstor: la consulta popular se realizará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación o del vencimiento del plazo indicado para ello.
Con lo cual, evidentemente sí parece posible que el presidente... Qué bueno que el profesor del externado me esté dando la razón de lo que acabo de decir. Si dentro de 20 días, permítame, Felipe, termino, si dentro de 20 días el Congreso, el Senado no se ha pronunciado, el gobierno dirá es como si hubiera pronunciado a favor. Qué bueno que este profesor... Y eso es grave. Todas esas cosas son graves. Esa es la teoría de los abogados del gobierno. Pues qué bueno que un profesor del externado del alma mater esté diciendo sí, lo pueden hacer, y es en lo que van. 7:34, y ese será un escenario muy probable en caso de que se desaten estas discusiones en la plenaria del Senado. Néstor, le puedo hacer una pregunta. Este escenario saca 12 millones de votos, es decir, no pasa el umbral, pero parece ser que hay una gran masa popular apoyando la consulta. ¿Cuál es ese escenario? ¿Qué pasa allí? Padre, para estos efectos creo que da lo mismo tener 12 millones de votos o 10 o tener 9 o tener 8. Se necesitan 13,600, que es una tercera parte del censo electoral, para lograr el mínimo, el umbral en esa consulta popular. Son las 7:34. Estás escuchando Blue Radio.